Perfecto. Comparto pantalla. ¿Se visualiza ahora el material? Es correcto, licenciado. Buenas noches, bienvenida, Carol. Es correcto. Igual. Carol, de antemano agradecerte que ya comiences a hacer uso del chat. Antes de iniciar, cabe mencionar, si bien este es pues una ponencia, una hora, vamos a destinar 2 horas en específico, con respecto al taller de despersonalización, quiero que vayamos haciendo, ya sea en el transcurso de pues las diapositivas y el material, pues uso de la reflexión, de la palabra. Si llegase a tener algún concepto, alguna diapositiva en donde ustedes, en un inicio, lleguen a manifestar alguna pues duda, inconformidad, sugerencia o pregunta que esté relacionada o a lo mejor pues vaya a lo mejor encaminado al tema, sin ningún problema, yo hago lectura de sus mensajes. Cabe mencionar, el motivo del taller de despersonalización fue porque dentro de las jornadas laborales y pues el grupo en el que me he estado desempeñando, que es para ciencias policiales, surgió un tema. Dicho tema proviene en que muchos de los elementos han sido víctimas en primera persona de muchos elementos como lo son la violencia en el país. Y de hecho, es que si bien tienen en este preciso momento la formación, pues obviamente de una universidad, no han tenido la atención requerida por sus entidades o instituciones. De este mismo modo, es que haga hincapié en esta frase, de que los sacrificios no tienen por qué ser literales. De manera personal es que yo les hago esta invitación porque durante el desarrollo del tema, quiero que ustedes, si así lo desean, compartan experiencias, que aborden todo y cada uno de los aspectos a tratar en su vida personal. No tan solo profesional, sino durante, pues, lo que tengan de vida. Cabe mencionar, uno de los elementos más importantes es que todo el desarrollo del contenido va a estar enfocado en 6 áreas de trabajo. Entornos de estrés, como la explicación, algunos pues, elementos en donde ustedes se puedan ver influenciados, dañados o pues de cualquier manera involucrados, para la cual les brinde el segundo tema, manejo de situaciones. ¿Cómo vamos a estar empleando en las diferentes cargas entre diapositivas con los enfoques que ustedes puedan plantearse? El tercer tema va a ser siempre tratando de enfocar lo que hablemos con el impacto y los daños individuales. ¿Cómo es que si descuidamos o desatendemos a veces incluso una necesidad básica, puede traer consigo consecuencias a corto, mediano y largo plazo? El cuarto de los temas es el trauma policial. Vamos a tratar de, con el contenido, darle lugar, atención y que sea, pues no un tema a la deriva, sino que a partir de ahora lo tengamos siempre en consideración, porque suele darse mucho de que las autoridades, pues, son eso, autoridades, pero lamentablemente están expuestos a mil y un factores allí afuera. La inteligencia emocional igual va a estar yendo encaminado con esquemas y procesos para todos y cada uno de ustedes, siendo el último de los elementos la reflexión personal, de que no todo lo que veamos aquí va a ser en un ámbito de trabajo, sino que también les puede funcionar perfecto para su vida cotidiana, como el duelo u otras circunstancias en las que se puedan ver o hayan estado involucrados. De antemano y para dar continuidad, hay 2 asistentes en línea, si no me equivoco es Carol y Alejandro Mujica. ¿Me podrían hacer una retrospectiva de su edad o su formación académica o una formación laboral en la que se encuentren recientemente? Más que nada para poder estar encaminando el material con esta reflexión uno a uno, más que nada. Alejandro, que descortés, por cierto, buenas noches. Carol, buenas noches. Si gustan, también pueden hacer uso de la voz, activando su micrófono y haciendo uso de la voz, o también nos pueden escribir en el chat sin problema. Gracias. Adelante, adelante. No uso de la palabra completamente.
Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches, Carol. Por mi parte, tengo 15 años y estoy interesada demasiado en las ciencias forenses en general y ahorita quiero pues indagar en cada ámbito que hay, ¿no? En esta ciencia para saber pues a qué me quiero dedicar más adelante. Y además la despersonalización es un tema que se me hace muy interesante me imagino todo lo que conlleva la capacidad del ser humano para simplemente apagarse para enfrentar situaciones de trauma. Y sí, en sí me interesa mucho saber. Gracias. Muchas gracias. Alejandro, Muy buenas noches. buenas Tengo noches. 22 años. Actualmente finalicé lo que es la licenciatura en psicología. Me encuentro laborando en lo que es una institución materno-infantil y más que nada como que me desarrollé en lo que es el DIF y en la fiscalía, por lo que me interesa conocer de estos temas más que nada porque son aplicables a lo que me interesa estudiar, que sería una formación en la que sería psicología forense. Perfecto. Durante el desarrollo del contenido, para ambos, sí tratar de hacer este enfoque. Yo desde mi rubro pericial voy a guardar mi distancia con todo y cada uno de los elementos que la misma psicología ha definido en este tipo de conceptos. Mi finalidad con el tema es que, por ejemplo, dando inicio al mismo, el tema de la despersonalización tiene un trasfondo, una cronología y un desarrollo muy en particular. Sepamos que el estrés es algo cotidiano, pero el estrés en una palabra pues coloquial en el conocimiento de las personas y pues en la vida cotidiana suele ser confundido, pues si no existiese el estrés, no estaríamos nosotros preparados para trabajar o para por lo menos poder enfocar nuestra fuerza del trabajo. Igual, este mismo concepto del estrés tenga dos particularidades. Desde la psicología misma, podemos nosotros considerar que el estrés es negativo siempre y cuando la carga que la persona se ve pues, a enfrentar sea excesiva, intensa o prolongada y esta, a su vez, superen todas las capacidades básicas de la persona. Esto quiere decir que si una persona con el paso del tiempo está expuesta ante circunstancias de trabajo, ante circunstancias de que un tema en específico le causa dicho sentimiento de estrés y le rebasa por la reflexión, por el conocimiento, por sus capacidades, por tantas y cuantas esferas básicas, ya trae consigo una consecuencia negativa y que más adelante vamos a ver cuándo determinaríamos si esta ya inicia una etapa negativa. Por ejemplo, el estrés mismo, en un aspecto positivo, lo vamos a definir como eustrés. El eustrés es el espectro de estrés, el cual nosotros interpretamos como un impulso de energía. Muchas veces, este eustrés es cuando tenemos en mente una tarea a desempeñar, porque nos llaman y nos lo solicitan, porque en nuestro trabajo ya sabemos la carga que vamos a tener, o incluso porque un día, alrededor de las 5, 8 de la mañana, o la hora que ustedes tengan en mente, nos motivamos. A lo mejor la motivación no es nada en específico como ganar dinero o darle una satisfacción a la familia o a nuestra persona. Solamente queremos hacer algo y cambiar la rutina ese día. Bueno, si tenemos una carga positiva de algo que queremos hacer, sería un estrés positivo. Este estrés positivo, pues incluso termina siendo gratificante y aunque lleve tiempo y sea prolongado, a nosotros nos interesa estar allí, iniciar y concluir la tarea. Pero cuando esta tarea ahora no tan solo es una carga positiva, sino ya recae en manifestaciones del estrés, podríamos empezar a decir que esto ya inicia una etapa de estrés negativo. Recapitulando, el estrés negativo puede provenir de una carga emocional, una carga física, características intestinales o bien entornos fisiológicos. El estrés
mencionábamos que puede ser positivo porque a partir de su aparición iniciamos un trabajo. Pero si ese trabajo se conlleva de a lo mejor una carga emocional negativa, como lo es la irritabilidad, la frustración, manifestaciones de ansiedad, nerviosismo, cargas como lo son el miedo y crisis en entornos como lo es el pánico, ese estrés ya lo podemos empezar a derogar en un entorno negativo. Por otro lado, si estas cargas de estrés se conllevan de un elemento físico, tenemos en cuenta que puede que el paciente, la persona o incluso nosotros mismos tengamos un dolor muscular, fatiga corporal, como lo puede llegar a interpretarse cuerpo cortado en algunas ocasiones, la pesadez y el más intenso de todos, el desvanecimiento. Indefinidamente, el estrés cuando está tan proclive en las personas, se empieza a dar cuenta uno de que es negativo en cuanto le duele la cabeza, por ejemplo. Pero en cuanto da lugar el desvanecimiento de que la persona va caminando y como que pierde la fuerza, estas esferas del estrés recaen en un entorno completamente físico. Por otro lado, si nosotros recibimos una noticia o se nos orilla a trabajar durante tiempos prolongados, podemos traer consigo dificultades intestinales. Ejemplo de ello son personas que dicen tener tránsito lento, que sus evacuaciones de haber sido 2 por gestión también llega a ser parte de ello. Personas que comen y lamentablemente empiezan a tener molestias, dolores abdominales, los cuales pues son parte de ese tránsito lento o la incapacidad de los intestinos para hacer que el metabolismo tenga funcionamiento común, cotidiano. El peor de todos es cuando esta indigestión ni siquiera puede ser asimilada y evoca el vómito. El estrés puede traer consigo vómito porque muchas veces estamos en un estado de relajación el 80% del día, por ejemplo. Pero en cuanto entramos en un entorno laboral, de responsabilidad, de entregas, cargas de trabajo, si este estrés nos permite trabajar, cae consigo en que el tema de una carga prolongada, 1 mes, 2 meses, 3 meses, tenga consigo ya dificultades como lo son las dispepsias, donde al más mínimo detalle de tocó una entrega nueva en el colegio, tocó hacer un reporte para en menos de 2 horas, tocó hacer un trabajo de algo que sí estás acostumbrado, pero en un tiempo menor. Cuando ocurren este tipo de cambios en la rutina, el estrés se va a ver como un factor negativo y traerá consigo molestias intestinales. No he consumido nada en el día a lo mejor, pero tengo la sensación estomacal como si hubiese tenido una infección en las últimas 3 horas. Allí es donde incluso teniendo o trayéndolo a cuenta la característica intestinal en un tiempo incluso más prolongado, traiga características en el colon. Personas que ya no tan solo tienen un tránsito lento, la indigestión, el vómito, las dispepsias, sino que ya tienen incluso características de cáncer o tumoraciones en el tracto intestinal. Y por último, el estrés negativo lo vamos a identificar a partir de características fisiológicas cuando el paciente, la persona nos haya referido con anterioridad o en ese momento que presenta arritmias, de que el pulso que manifiesta es irregular, puede estar oscilando de manera rápida o de manera baja. Una persona cuyo pulso cotidiano es de 60, 70, en un entorno de arritmia puede llegar a incrementar a 90 y en cuestión de 2 minutos bajar a 50 y nuevamente tener pulsaciones que fluctúan entre sí. Ejemplo también es la falta de aire. La falta de aire es un elemento proveniente de la disnea, el cual es el término o el concepto adecuado. La disnea se puede empezar a relacionar incluso cuando alguien sufre una crisis de ansiedad.
La crisis de ansiedad es cuando este estrés no está bien trabajado o bien enfocado o desahogado por el paciente, trayendo consigo dificultades para tomar o soltar el aire. Igual, esta composición, tanto del pulso como del aire, va a traer consigo la presión arterial irregular. Un paciente que si bien su estándar son 120/80 o entre regulaciones un tanto más recientes, sea 110/80, esté teniendo a lo mejor una presión alta de a lo mejor 160, 120 o incluso bajas como lo son 80/60, 80/50. Todos y cada uno de estos factores, cuando tengamos indicio de ello, puede empezar un cuestionario sobre cargas de trabajo, sobre preocupaciones, mortificaciones, o bien un entorno de estrés que esté causando esto. Es que la persona nos puede referir que su trabajo, sus jornadas son perfectas si a él le gusta. Está bien, pero muchas veces en este sentimiento de trabajo y responsabilidad se confunde el estrés positivo del negativo. Mientras tanto, quisiera dar cabida a si tienen dudas, comentarios, escribirlos, hacer uso de la palabra y recapitular a lo mejor un momento el cuestionario que hice tanto con Carol como con Alejandro. Se incorporó alguien más, si no me equivoco. Elisa, buena noche. Junto con tus compañeros, te invito a la reflexión durante el desarrollo de las diapositivas, abriendo tu micrófono en cuanto tú lo requieras, o bien dejando en chat cualquier comentario que tengas. De antemano, hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu formación, ya sea laboral, profesional, académica, y el margen de edad en el cual tú te encuentras? Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí. Adelante, Elisa, mucho gusto. Bueno, gracias. Mi nombre es Elisa Herrera Cruz. Soy licenciada en psicología y trabajo impartiendo talleres para mujeres. Ok, muchísimas gracias. En un momento estaré haciendo uso de estas breves preguntas para irlo perfilando en sus entornos de trabajo. ¿Por qué? Es vital comprender cómo nos encontramos y cómo se encuentran nuestros pacientes o las personas que están a nuestro alrededor. Me tomaré la molestia de regresar una diapositiva, claro está, porque este tema, cuando tenemos características ya sea físicas, fisiológicas, intestinales y pues obviamente relacionadas al estrés, una vez den aparición y tengamos el indicio de que en un cuestionario, en la intervención con el paciente o incluso nosotros mismos, destaquemos que este estrés o las cargas a las que nos vemos pues influenciados son propiamente dichas del distrés. El distrés va a ser el estrés negativo y se puede deber por un elemento, ya sea personal, laboral, ante cargas cuya demanda es excesiva, intensa, prolongada y superan nuestras capacidades de reflexión, de actividad o incluso de control. Por ello, es que no siempre tengamos en mente que el estrés es malo. El estrés nos permite trabajar, sí, pero si empiezan a haber rasgos a partir de estas 4 esferas, tengamos en mente que el estrés es más negativo que positivo. Igualmente, en el desarrollo de este tema, sea muy importante ver antecedentes. Uno de los antecedentes de los cuales yo hago uso es que la Organización Mundial de la Salud hace una década ya estaba teniendo en cuenta todos y cada uno de los elementos a los que nosotros como sociedad nos hemos empezado a empapar, a identificar o a dirigir como vínculos interpersonales, vínculos con la sociedad, características demográficas, en donde, por ejemplo, menciona la Organización Mundial de la Salud, hace una década, 2013, haber realizado en al menos 21 países un cuestionario. Este cuestionario era con respecto a características relacionadas a trastornos de estrés postraumático y todos los elementos de estrés a los cuales se podía llegar a enfrentar una sociedad. La sociedad misma mencionó que en alrededor el 21,8%
de los casos o de las personas encuestadas habían atestiguado un acto completamente relacionado a violencia. No contra su persona, sino a lo mejor contra alguien en la colonia, alguien en la sociedad misma, o inclusive con todos y cada uno de los elementos que llegásemos a compartir en el trabajo, en la escuela o meramente en las noticias mismas. Cabe hacer un comentario. El que haya una característica de noticias y divulgación, demos cuenta que en la actualidad ya es más fácil buscar una noticia, buscar una nota, buscar qué pasó en tal entidad o en tal país. A lo mejor hace una década pues no le dan tanto, pero llévense eso en cuenta sobre el atestiguamiento de actos de violencia. Por otra parte, el 18,8% de las personas encuestadas mencionaron haber identificado violencia interpersonal. ¿Esto qué queremos decir? Violencia en una relación, en un compañerismo, ya sea sobre nuestra persona o sobre nosotros en la persona de alguien más. ¿Esto qué quiere decir? Que todos y cada uno de esos, elementos o personas encuestadas, el 18,8% de personas, la violencia que identificaron fue sobre alguien cercano, un amigo, la pareja, o inclusive un compañero, o cualquier persona con la que establezcamos un vínculo personal. Por otra parte, entre esta exposición, el 17,7% de las personas sufrieron un trauma a partir de un accidente. Este trauma, a partir del accidente, puede tener diferentes conceptos de identificación. Un trauma físico, el cual se interpreta por lesiones, o el trauma psicológico de haber pasado ese accidente. Yendo en otro porcentaje, es que el 16,2% de personas encuestadas estaban ante una exposición bélica. Y esto, nosotros tendríamos la fortuna de decir que eran personas a lo mejor militares, policías, paramilitares o grupos de choque. Pero, lamentablemente es que ese no era el cuestionamiento. La exposición bélica puede ser incluso en palabras de un menor de edad, el cual, ejemplo, en las favelas de Brasil o en una comunidad de riesgo en México, nos diga que tiene contacto cercano con el narcotráfico, por ejemplo. Igual, estos eventos traumáticos pueden provenir de las experiencias que nos dice un ser querido. El 12,5% de las personas mencionaron haber tenido un tipo de trauma a partir de esas narraciones, de esa característica familiar en donde nos dicen cómo se sienten, cómo fue y todo lo relacionado a esta característica. Y por último, hace una década, por lo menos el 3,6% de personas encuestadas, por lo menos, tenían trastorno de estrés postraumático. Recapitulemos un momento. El estrés lo hay positivo y negativo, pero incluso si este está persistente en las personas, puede llevarles a desarrollar a partir de todos estos eventos algo como el trastorno de estrés postraumático, y el cuadro de identificación y todas y cada una de sus características ya se ven dañadas, en donde nuestro paciente puede llegar a mencionar que el daño que sufrió a partir de lo mejor el atestiguamiento, la violencia interpersonal, el accidente, exposiciones bélicas o eventos que le pasaron a seres queridos, traiga consigo una falta de asimilación en donde por más que se busque la reflexión en el paciente, lo evoquen a un trastorno de estrés postraumático. Y esto, y cada uno de los elementos, hablando de hace una década, cómo la Organización Mundial de la Salud siempre ha tenido en boga este tipo de temas, pero no es hasta una actualidad en donde nos interesa algo como la exposición bélica a la que se ven sometidos generaciones de 12 a 15 años, de 20 a 25 años, o en esa etapa de mayoría de edad, por lo menos en México, a los 18 años. Si llegase a haber alguna duda mientras que voy haciendo paso del material, pueden hablar sin ningún problema o haciendo uso del chat. Muchas gracias.
Dando continuidad, es que todos y cada uno de los elementos encuestados con anterioridad van a tener un punto de inflexión, un punto de cuidado, un punto de estudio, o bien, si hay carencia en alguno de estos elementos, probabilidades de ser un paciente en un trastorno de despersonalización, en un trastorno de estrés postraumático o incluso de estrés agudo, como lo vamos a ver más adelante. Por ello, siempre debemos de tener cuidado con los elementos culturales, los elementos de la creencia que tiene el paciente o incluso nosotros mismos, los valores que conserva esta familia, este paciente o nuestro cúmulo personal y las redes de apoyo, las redes sociales que podamos identificar, donde el último de ello es el factor edad. Tengamos en cuenta lo siguiente. Una característica cultural es el contexto en donde vivimos. Cómo México ha visto muchas, no sé, circunstancias de daño, eventos traumáticos, catástrofes, ya sean por elemento humano, por elemento natural. Ejemplo de ello es que un elemento natural y a partir de la carga cultural que ha venido desarrollando México es el tema de los sismos, los terremotos y este tipo de circunstancias que están fuera de nuestro control. Si nosotros le preguntamos a un mexicano, el 19 de septiembre, ya lo atribuye a un sentimiento de cuidado, resguardo en un entorno de sismos, simulacros, en donde incluso, si nosotros le preguntamos si un simulacro puede conllevar la aparición de un sismo, nos puede decir que sí, por la conciencia social o algo relacionado. Inclusive, si ahora hablamos de elementos humanos, démonos cuenta que la carga cultural puede traer consigo un caso como el de Tlahuelilpan. Morelos ya está lapidado en este tipo de circunstancias en robo de hidrocarburo, por ejemplo. Algo en donde una escena en la noche, el robo de hidrocarburo se pasó a ser una pesadilla. Personas que lamentablemente perdieron la vida, en donde, de paso, otras quedaron lastradas o con lesiones en su cuerpo a manera de tatuajes por el resto de sus días. Y el tema de la creencia da lugar a si esto lo atribuyen a una deidad, lo atribuyen a un dios, lo atribuyen a una fuerza o energía más allá de nuestro poder o alcance, como incluso temas en donde un, no sé, Día de Muertos nos permita seguirles guardando respeto a personas que fallecieron con anterioridad. Muchas veces, el mexicano hemos identificado en estas dos cargas, tanto culturales como de creencia, que un tema de la muerte de un ser querido, la muerte de alguien cercano, es porque fue a entregarle cuentas a Dios, si es creyente de alguna religión, o inclusive porque fue a visitar a algún famoso que él tenía en ganas de conocer, por ejemplo. El mexicano se ha destacado porque incluso en momentos tristes le sabe dar la vuelta y es donde pues aplica, implica y replica chistes o palabras coloquiales como que chupo faros, por ejemplo. En ello es que los valores también tienen lugar de cómo una familia afronta las consecuencias de algún acto o de algún daño que sufren en su nombre, a diferencia de otras. El tema de los valores también es muy importante porque habrá quienes les interesa involucrarse en temas como la asistencia, que es algo en lo que nosotros estamos encaminados, como aquellos que no les llama mucho la atención porque no se sienten capaces o en la disposición de, es que si hablo con una persona que sufrió un daño me voy a poner a llorar junto con él. Por ello, es que en este último aspecto la red social sea vital. Si nosotros compartimos nuestras experiencias, no hablando de algo ético, sino de cómo me fue en el día, sino de qué hice, de cuáles son mis aspiraciones, podríamos decir que esta red social está en un buen punto. Pero si ahora lo hablamos en una carencia de esta red social, por más cultura y creencias que exista en el paciente, no vamos a tener con quién dirigirlo y en quién encuentre su lugar de resguardo, su lugar de confort
o su lugar seguro, en otras palabras. Siendo el último de los elementos la edad. Hace un momento, dirigiéndome con todos y cada uno de ustedes, les preguntaba la edad por el tema de entre menor sea el número, menor la cantidad de experiencias a las que se ve involucrado un paciente, estamos de acuerdo. Pero no es un elemento como regla, pues muchas veces un paciente de 8 o 10 años, estamos hablando de que es un niño o una niña, y el que sufra un trauma, un daño, el cual podamos estar hablando de abuso sexual, abuso incluso pues en elementos sobre su persona o la, ¿cómo llamarlo? El acceso a medios digitales puede traer a consecuencias en donde la ausencia de una red social como lo es la familia haga que por el elemento de la edad no pueda discernir aún entre lo bueno y lo malo, entre lo placentero y lo displacentero de sus mismas emociones, como de lo que está haciendo con su actividad rutinaria. Compartir fotos, abrir un perfil en algún medio como lo es Facebook, Twitter o alguna que se le parezca, puede ser un riesgo. Más aparte de que estos elementos de la cultura, la creencia y los valores, puede que en una carencia de ellos, a lo mejor nosotros no tengamos problema en si somos buenos para la sociedad o no, pero si hablemos de que una cultura incluso de el machismo, la misoginia, puede ser encaminante a que una mujer sufra un trauma en contra de su persona. Sigamos hablando más en relación. Todos y cada uno de los elementos que vimos hace un momento también tienen una actividad pues completamente profesional. Por ejemplo, la estadística nos menciona que toda la población mundial o toda la población que tengamos reunida, al menos el 70% de ella va a estar afrontando un evento traumático durante toda su vida. Esto quiere decir que no tan solo hablemos de daños, violencia y similares. El trauma también puede ser la pérdida de un ser querido o el cómo nosotros afrontamos una amputación sobre nuestra persona. Estas condiciones muchas veces se llegan a dificultar cuando se plantean en un caso, cuando se plantean en un historial clínico o en una historia de vida. El que nosotros hablemos sobre la edad, les pregunto a ustedes, ténganlo en cuenta, ¿ya pasaron por ese evento traumático? ¿Ya se vieron afrontados ante la pérdida, la lesión, el daño, la violencia sobre su persona? ¿O bien ya lo atestiguaron? Ejemplo de ello es que en el país, hablando en un elemento profesional, 182.243 elementos policiales, por lo menos 113.000 de ellos pertenecen a elementos preventivos. Policía auxiliar, policía turística, de tránsito, policía de vector, policía de municipal o estatal. Todos estos elementos de la policía misma están uno a uno en la atención ciudadana, estamos de acuerdo. Pero ese 62% de todos los elementos policiales allá afuera están en una actividad de primer contacto, en donde no saben si hoy van a atender una llamada por secuestro, por violencia doméstica o por homicidio. El que siempre estén a la expectativa va generando una carga de estrés no tan solo por cumplir sus jornadas de trabajo, sino también por la dirección que esto manifiesta. Y aquí es donde quiero hacer una mención, obviamente resguardando la información y otros detalles. Dentro de mi interacción con alumnos y pues obviamente elementos policiales que son con los que más me he relacionado, han tenido un sentimiento de desprotección. ¿Por qué? No es lo mismo que un psicólogo tenga esta interacción uno a uno con el paciente que un policía. ¿Por qué? Porque el psicólogo ya tiene consigo técnicas, mecanismos de resguardo, mecanismos de defensa que han desarrollado con el tiempo, mientras que el policía muchas veces es una persona que pasa de ser un civil a un uniformado. Y estas entidades de gobierno, instituciones,
tienen, a lo mejor no todas, pero sí la prevalencia de carecer de un departamento en psicología. Y ojo, si bien se aplican controles de confianza, psicométricas y otras cuantas encaminadas a su formación, ¿sí? Hay una característica de desamparo una vez inician su trabajo. Todos los días están expuestos ante violencia, incluso contra su persona, porque los llaman de manera despectiva, porque la conciencia social en México ha identificado a los elementos informados como alguien de riesgo que en lugar de resguardarnos nos va a atacar o va a buscar la manera de hacer uso de su fuerza, pues sin justificación alguna. Inclusive, es que este mismo contexto social lo vemos desde la educación misma. Mencionábamos que hay muchas características a tomar en cuenta. Por ejemplo, en México, alrededor de las cifras designadas entre 2021 y 2022, había por lo menos 126 millones de habitantes. De este porcentaje, alrededor de unos 97 millones ya superaban los 15 años, mismos que esos 15 años ya contando en su experiencia, solo 49.3 personas habían terminado una educación básica, 24% una educación media superior y un 21% un grado de licenciatura o posgrado, cumpliendo el porcentaje de educación superior. Entonces, si nosotros empezamos a identificar estas características, llevémoslo ahora a estos elementos policiales o a personas que se han designado a cargos en donde no es necesario o era necesario una licenciatura. Muchos elementos policiales de al menos hace una década eran personas de entre los 25, 30 años, 40 años, cuyas facilidades o cuya necesidad de trabajo les encaminaba a prestar sus servicios en resguardo de la justicia. Pero esta característica traía consigo una deficiencia en cuanto a sus conocimientos y da lugar a que, al no tener una gama de conocimientos en donde podamos resguardarnos o ver nuestras fortalezas como persona, estemos sujetos a las disposiciones o al control externo. Por ejemplo, la educación se relaciona en características o elementos como la violencia doméstica. Muchas de las personas que tienen deficiencias o características medias o mínimas en su educación eran elocuentes a violencia doméstica, del hombre sobre la mujer, de la mujer sobre el hombre en contadas ocasiones, puesto que no veían una fortaleza de trabajo, de conocimientos o de explotación de recursos personales para la comunión del hogar. Otra de las maneras en que podemos encaminar este factor educación es porque, ejemplo, un menor de edad, entre los 15 y los 18 años empleando este contexto, si fallece uno de sus seres queridos, un padre, un hermano, o muchas veces alguien de confianza como lo suele ser el abuelo o el tío, porque están con ellos todo el tiempo, suelen traer consecuencias en dejar la educación. Por ello, la educación en una etapa básica se demuestra en que hay una deserción grande o considerable. Y esto significa más adelante la madurez forzada. ¿Por qué? Si bien no hay una muerte en el contexto social o familiar del paciente, puede haber características o rasgos de desamparo. Los padres tienen conflictos constantemente o no hay presencia de conflictos en búsqueda de soluciones para la familia. Esto significa que los menores van ya trayendo consecuencias en donde su mentalidad, sus pensamientos y su manera de ver la vida les evoca a quererse salir lo más antes posible de su casa. Esto también significa que la carencia se va a ver simultánea en una red social familiar. No va a tener con quién compartir sus pensamientos, sus ideales y sus ilusiones porque no les interesa a sus padres. A partir de allí es que vamos a traer consigo el que un joven
inicien el consumo de sustancias. El alcohol puede ser el desencadenante de todas estas características previas. Las drogas pueden ser el alijo de un amigo en donde, al no tener una red social forjada, lo van a empezar a usar de mecanismo de salida. Y por último, la madurez forzada, que era uno de los elementos que hacía mención, es porque si muere nuestro protector, el padre, la madre, el abuelo, el tío, alguien donde nosotros nos sintamos bien, puede orillarnos a nosotros empezar a ver por nuestros medios. Personas que se encuentran ya trabajando desde temprana edad, haciendo lo que sea, pero porque se vieron forzados a madurar a temprana edad. Inclusive, el que no haya una relación en este tipo de relación o tratamiento, de encaminar, por ejemplo, la muerte de un ser querido, hay quienes no lo terminan de asimilar porque ya están pensando en trabajar. Y eso es una carga o pensamiento que en terapia lo vamos a empezar a notar por todo lo que significó su pasado. Reiteraba el tema de las edades con ustedes porque es importante evaluar las condiciones en las que nos encontramos o se encuentran nuestros pacientes. Incluso, si nosotros tenemos alguna carga previa entre violencia doméstica, alguna muerte que no hayamos identificado, trabajado y sobrellevado de manera satisfactoria como elementos de desamparo, nosotros ya tenemos una herida que deberíamos de solventar, de recuperar o tratar, pues de no ser así, va a traer consecuencias al nosotros interactuar uno a uno con aquellos que tienen la herida en este preciso momento. Entonces, habiendo establecido características del estrés, características básicas en la aparición de algunos traumas o las causas que pueden dar lugar a la aparición de un trauma en manifestación o intensidad, establezcamos ahora nuestra posición. ¿De qué lado estamos jugando? ¿Somos nosotros los que tenemos un trauma directo? O sea, aquel que lo sufrió en primera persona, el que lo atestiguó, el que su cuerpo mismo fue parte de este daño, o un trauma indirecto en donde el atestiguarlo puede traer consecuencias, pero no es de nosotros verlo directamente, no, sino que tan solo nos lo digan, ya puede ser un elemento de un trauma indirecto. Ejemplo, en la imagen se ve pues un equipo de trabajo, pues como cualquier otro, pero vayamos a otro elemento. Personal que está todo el tiempo contestando llamadas en una línea directa de atención al suicidio, de consumo de estupefacientes, sustancias u otros elementos, o más fácil, alguien del 911. Todo este tipo de personal está constantemente expuesto a lo que le dicen, a lo que le cuentan, a lo que le narran, y nosotros, pues tenemos un factor que se llama ilusión, imaginación, y nos permite recrear como si estuviésemos ahí lo que a veces nos cuentan. Por ello, antes de trabajar en este tipo de entornos, identificar si no tenemos una herida del pasado, una pérdida que no hayamos logrado sobrellevar, alguna lesión o daño por medio de la violencia que hayamos pasado en una temprana edad, en nuestra adolescencia o hace cuestión de semanas. Pues el trauma indirecto muchas veces abre esa herida que el trauma directo nos ocasionó. Por ello, es que el trauma siempre va a ser aquella respuesta emocional que nosotros tenemos ante eventos terribles, o al menos eso en palabras y fundamento de la Asociación Americana de Psicología. Dándole continuidad al tema del trauma, es que muchas veces se desconoce, pero ya se está empleando características de trauma indirecto a la gran exposición que tenemos nosotros de medios digitales. En un contexto actual, es que al día de hoy, 16 de agosto, está en boga y conceptos lo sucedido en Guadalajara, la desaparición de 5 muchachos, los cuales
Dadas las circunstancias, pues varios fueron identificados con rasgos de tortura y deficiencias, claro, del proceso. Pero, ¿qué tanto impacta una noticia así en el contexto de Guadalajara? ¿Y cuánto impacta el contexto de Guadalajara sobre la conciencia de México? Y teniendo por último, cómo México es percibido como un elemento de trauma para personas allá afuera, de otra nacionalidad o de otro espacio demográfico y cuyo contexto es completamente definido a sus rasgos individuales. Un ejemplo, nosotros vamos a usar en este tipo de conceptos el mismo esquema que se suele llevar en elementos del duelo. El duelo normalmente se define en 5 o 7 etapas, el cual es la aparición del suceso y la relación que ésta tiene con el gran número de personas a la cual nos vemos enfrentados. Por ejemplo, el elemento inicial, la aparición del trauma, el daño, puede ser directo o puede ser indirecto. Si es directo, es aquel que nosotros tenemos sobre nuestra persona. Ejemplo, haber sufrido abuso sexual en el transporte público o por medio de una persona de confianza, como lo puede ser el elemento familiar. Bueno, esa aparición del trauma va a ser nuestro punto de inicio. Podemos nosotros evaluar nuestras condiciones o sobre el paciente, tratar de ser lo más cuidadoso posible en cuándo sucedió, cuál fue la fecha, qué relación, si la hay o no, con el responsable y todo lo posible de ese elemento. Cabe mencionar, si bien queremos identificar la aparición del trauma, debemos de tener la disponibilidad de preguntar y evaluar lo que la víctima nos lo permita. ¿Por qué? Si nosotros evaluamos desde una entrevista, una hostilidad y empezamos a tratar de obtener toda la información para hacer una historia clínica o algo en formalidad, muchas veces vamos a terminar haciendo que nuestro paciente se retraiga, se desapegue y no quiera contestar más nada de lo que le preguntemos. En continuidad, la persona podemos empezar a preguntarle cómo se ha sentido en los últimos días, en las últimas horas, o cómo se empezó a sentir a partir de que se le notificó la pérdida de un ser querido, los daños que esto significaba para su persona y si es consciente del momento en el que está viviendo. Ejemplo, es que la negación y la confusión son dos rasgos muy propios de alguien que está en este proceso de el trauma mismo. La falta de asimilarlo, el que no pueda decir cómo se siente, o el que diga, es que me siento bien, pero es como si no lo estuviera pasando, cositas así, ya van siendo indicadores a partir de la narración que nos facilite. La realidad del hecho es una característica muy puntual, pues se suele dar en el tema de la negación. Hay personas que se les notifica han perdido a su ser querido por medio de una llamada telefónica, pues el medio ya existe. Y una palabra o un concepto que se ha definido es que llamadas de madrugada o muy a temprana hora no son buenas noticias. Esa realidad del hecho trae consigo individuos que nos dicen, es que yo no me creo que se haya muerto, o es que yo no me creo lo que me pasó, es que porque a mí. Ese tipo de comentarios dan lugar al segundo punto, la negación y la confusión. Inclusive, si llega a ser parte de un trauma, el cual el responsable proviene de un vínculo afectivo, una relación, no sé, una persona del trabajo mismo, puede llegarla a confundir por el tema de, es que no lo esperaba de ti, o no lo esperaba de él, o no lo esperaba de ella. Esto quiere significar que trata siempre de darle uso de razón a lo que pasó. Y ese tratar y destinar tiempo, esfuerzo, pensamientos, conceptos en reflexionar lo que le pasó es
una carga de estrés. Y en este mismo punto, esa carga de estrés se puede relacionar con todos y cada uno de los elementos negativos. Esos mismos aspectos negativos de manera fisiológica pueden llevarnos a la molestia o la ira. La molestia y la ira es el tercero de los aspectos, pues al tratar de darle lugar a por qué lo hizo, o por qué a mí, o qué hice yo para merecer esto, traiga indignación a cualquier responsabilidad que ellos puedan identificar. Ejemplo, es una responsabilidad con quien hizo el acto, con quien es responsable, o si no hay una figura física, pueden empezar a mostrar esta molestia, esta ira, estos sentimientos negativos en su esfera de creencia. Es que ¿por qué Dios me desamparó? Es que ¿cómo es posible que yo todo el tiempo rezo, yo todo el tiempo comparto con los demás lo que tengo? Soy víctima del hecho. Bueno, pues esta misma etapa es donde podemos empezar a trabajar ese rasgo de las redes de apoyo o las creencias que el sujeto, el paciente tenga en nuestro cuestionario inicial. El tema de los daños a terceros es importante, pues no tan solo la molestia puede ser en su persona, porque él lo sufrió, sino cuando hablamos de un trauma indirecto, lo vamos a haber visto de, es que él es buena persona, ¿por qué le pasa eso? Bueno, o incluso en palabras de, es que él no era malo, ¿por qué lo mataron? Esa molestia e indignación también se puede sobrellevar a no una esfera individual, sino totalmente social. Por ejemplo, la indignación que genera una fotografía, una noticia de feminicidio para toda una población. Muchas veces, el duelo no tan solo es algo que nosotros sobrellevamos o tenemos en mente, sino también el que todo nuestro colectivo o nuestra sociedad misma se ve enfrentado. Por último, es el elemento de la culpa. Es este punto más bajo de las sensaciones que nos puede mencionar. ¿Por qué? La culpa y la tristeza son dos emociones o sentimientos que nos empiezan a referir los pacientes o que nosotros mismos vamos a empezar a sentir si la noticia, el comentario, la narración de nuestro paciente nos empieza a impactar. Si ese sentimiento de culpa o tristeza empieza a dar lugar incluso en nosotros, porque nos contagian el llanto o algo similar, podemos empezar a decir que nuestra empatía es vulnerable. Eso significa que la carga emocional puede empezar a ligar un elemento de la herida del pasado, si es un trauma indirecto, o un elemento del trauma y la intensidad en la que lo está padeciendo. Recordemos que al ser un esquema en relación al duelo, la persona puede definir el tiempo de tratamiento a sus mecanismos. Nosotros no podemos decirle, pues obviamente échale ganas, sal de ahí, es que ¿por qué te afecta tanto? Porque estos comentarios no serían lo mejor para el paciente. Al contrario, lo estamos revictimizando porque hacemos menos su sentimiento. Y tener en cuenta que la culpa y la tristeza es el elemento fundamental de la reflexión. Si nosotros no sentimos emociones, ¿cómo podemos decir que queremos algo a positivo, que queremos mejorar, que queremos destacar o queremos recuperarnos el día de mañana, por ejemplo? El problema radica en este último punto, la culpa y la tristeza. Al ser el punto más bajo de todas las etapas de duelo, pueden dar aparición a cargas depresivas. Este tipo de entendidos es que el paciente no tan solo tiene sensaciones, emociones y sentimientos, sino que ya empieza a tener patrones comportamentales que cambian la conducta que los demás perciben de él. Y si todo va sobre la marcha y la persona sabe y le apoyamos, le logramos salir de ese duelo, habrá aprendido y superado su etapa. El trauma habrá sido un elemento de reflexión, análisis, aprendizaje y desarrollo a futuro, en donde el mismo elemento del trauma puede apoyarle para decirle a los demás qué hacer en su lugar. Ejemplo de ello son cargas en donde pacientes, en donde personas
han destacado, pues su historia de vida proviene de un abuso sexual y hablan para y por personas que estén en el mismo lugar que ellas o ellos y den los elementos, los instrumentos, las herramientas para sobrellevarlo de mejor manera. Lo que sí es verdad es que, recordemos, la culpa y la tristeza, al ser el punto más bajo, pueden tener el acompañamiento de una sintomatología. Si nosotros no tan solo tenemos la presencia del trauma y todo lo que conlleva, hay una referencia, la cual es el tema de los nervios. Muchas veces las personas pueden pasar traumas, pero que no dan o no demuestran emociones negativas ante él. Lo ven como una opción de, pues, resguardo, mejora, etcétera. Y ese sería cuando todos los elementos cognitivos del paciente están en perfecto estado. Pero si nosotros identificamos que pasó un daño, este daño significa un trauma. Este trauma en su comportamiento, en su esfera individual, en cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, qué nos expresa, lleva un sentimiento de confianza, pero nosotros en la interacción, en la entrevista, en el uno a uno, vemos que constantemente está haciendo uso de apaciguadores, se frota, se lleva las manos al cuerpo, está inquieto y no se relaciona lo que nos dice con lo que aparenta, daríamos lugar a la primera sintomatología, los nervios. Los nervios es un síntoma leve. ¿Qué quiere decir? El síntoma leve es que el trauma trae consigo una carga cognitiva en el paciente, pero no es tema de preocupación o relacionado. Lo que sí hay que tener en cuenta es este punto rojo, este punto focal, en donde el nervio no se acompaña de lo que nos dice. Reitero, si el paciente nos dice estar perfecto, no me pasó nada, yo me encuentro bien, pero damos en su lugar características de nervios, habría que seguirlo teniendo en una esfera de seguimiento, de monitoreo o de cuestionamiento. Inclusive, hay personas que nos suelen empezar a decir que se sienten bien, que no pasó nada, no, yo estoy como si nada, pero tienen este tipo de rasgos, pues empiezan a apagarse en este tipo de sentimientos y no tan solo son ellos los que nos hablan su sentir, sino que ya empiezan a dar lugar a personalidades, a conductas que son parte de los mecanismos de defensa que inician en su proceso cognitivo. Por ejemplo, si no tan solo son nervios, sino ya también dan lugar a los malestares físicos, fisiológicos o funcionales del paciente, damos inicio a un trauma leve. El trauma leve van a ser el malestar, el pensamiento y el recuerdo. En cuanto a nosotros nos indica que tiene dificultades a partir del malestar, como lo vimos en cargas de estrés negativa, vamos a entender que este grado ya empieza a discernir entre moderado y crónico, donde también, si bien el trauma es leve, el malestar puede traer consecuencias en que ya no haga sus actividades de manera funcional, óptima y, sobre todo, inicie y concluya de manera satisfactoria. Muchas veces el malestar mismo hace que las personas en su trabajo, en su escuela, en su familia, les haga ausentarse, retirarse o ignorar las responsabilidades que tenían. Pero no porque no quieran, sino porque no se encuentran en el momento o la forma en que ellos estaban antes del trauma. El tema del pensamiento es otro de los rasgos de la sintomatología y es mayor al malestar, pero parte de los traumas leves. ¿Por qué? Porque en su mayoría son elementos a futuro. Por ejemplo, alguien que pasó un elemento violento, como lo es el robo, el secuestro o estas cargas en su contra, empiezan a generar una preocupación. La preocupación es el pensamiento y el pensamiento va a futuro. Es que me da miedo salir de casa porque me vayan a volver a secuestrar. Es que me vaya a volver a pasar lo mismo. Este sentimiento de resguardo y mecanismos de defensa
no es una característica del presente, sino del futuro. Es que yo ya no quiero que pase lo mismo, o es que ya no quiero hacer eso porque siento que me trae mala suerte. Ese contexto de mala suerte es porque el mismo pensamiento les está retrayendo de hacer lo que ellos consideran fue carga de culpa. Si, por ejemplo, una persona, varón o hombre o mujer, pues, viste de una forma y se ve violentado por comentarios físicamente y esta persona no recibe la atención en ese momento, va a empezar a atribuir esa carga de responsabilidad que les hacía mención en la etapa del duelo. Indirectamente, va a llevar su pensamiento a que si visten con prendas en amarillo o prendas provocativas, porque esto también tiene que ver con el contexto social, les lleve a identificar ese vínculo al trauma. Ya no voy a vestir ahí, ya no voy a vestir así, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro, porque no quiero que me pase lo mismo. Igual, si no tan solo nos habla del futuro, sino de lo que su descanso y resguardo significa, podríamos estar hablando de los recuerdos. Los recuerdos es totalmente ligados al evento en sí. No estamos diciendo que el pensamiento no se ligue, no, sino que el pensamiento es a futuro y no está completamente recordando ese suceso. Cuando ya lo recuerda, va de, por ejemplo, la fecha. Año con año pasamos los mismos días en diferentes fechas. Un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo. Si la persona salió el domingo y es víctima de secuestro, probablemente ya no le guste salir el resto de los domingos porque le recuerdan a ese fatídico día. O, por ejemplo, el tema del recuerdo sea la misma fecha. Es que no me gusta este día, 16 de agosto, porque me pasan estas cosas. O me mandan un mensaje de que alguien o de que algo. Entonces, ahí ya empezamos a atribuir el elemento del recuerdo y con ello la cronología misma totalmente relacionada al suceso. Y por último, es que este mismo concepto del recuerdo haga cierre con lo que nosotros desde la psicología o los conceptos conductuales se manifiestan como paralelismo. El paralelismo es una manera de nosotros terminar de identificar al paciente con lo que dice y lo que hace, lo que siente y lo que nos narra. Ejemplo de ello son personas que empiezan a decirnos que sienten un sentimiento de tristeza, pero no saben el origen de su sentimiento. O todo lo contrario, dicen tener ausencia de tristeza, pero haber pasado un trauma el cual les incapacitó 1 semana, 2 semanas. Deberían de seguirse sintiendo tristes al paso de ese trauma, pero ellos no tienen carga alguna. No hay ese sentimiento, no hay ese mecanismo emocional. Si identificamos que ese elemento del paralelismo, de lo que nos dice, lo que hace, lo que nos dice sentir y lo que expresa, no concuerdan, podemos definir ahora traumas moderados, en donde el trauma moderado también puede dar lugar a la vigilia. Ejemplo del paralelismo en deficiencia es una persona que tiene cansancio, tiene sueño, tiene ganas de dormir, pero no puede. Por más que la persona se siente de una manera, su organismo no le permite descansar. Igual, nosotros empezamos a identificar que este estado de vigilia es una disconcordancia en el paralelismo fisiológico. Ejemplo también de ello es una persona que nos dice que todo el tiempo cuando sale a calle, él en su casa se siente alegre, se siente contento, se puso sus mejores prendas porque se sentía feliz. Pero una vez sale a la calle, ya no empieza a sentirse de la misma manera. Ese paralelismo es de, ¿qué pasó? Yo me sentía bien, pero estando en este lugar, me desconecto, empiezo a tener dificultades, ya no me siento de la misma manera, me siento inseguro, empiezo a tener recuerdos o pensamientos y también malestares o me siento nervioso. Bueno, ese estado de vigilia o resguardo y constante preocupación, ya entendemos que es un trauma moderado. El mismo trauma moderado podríamos considerar que no tiene aún una afección constante o definida.
Porque, por ejemplo, podríamos decir que desde el recuerdo mismo, un paciente puede ser proclive a una condición como lo es el trastorno de estrés postraumático. Pero no vayamos aún a ello. Si bien el recuerdo puede estar presente y los estados de vigilia pueden dar lugar, son solamente síntomas, estamos de acuerdo. Pero ¿y si no son tratados? ¿Si significan algo más? Recordemos algo. Nosotros, durante el desarrollo de nuestro trabajo, aplicamos entrevistas. Hacemos una relación de sus elementos de vida, su desarrollo, pues tanto personal, familiar, laboral, educativo y otras cuantas en donde destacamos factores predisponentes. Pero uno de los factores predisponentes que poco se habla y se tiene en cuenta en la aparición de este tipo de circunstancias es que el estrés, pues ya dijimos que es positivo, negativo, tiene sus factores, sus elementos de identificación y sobre todo pueden provenir de traumas, los cuales pueden ser leves o moderados. Tienen sus síntomas y su aparición. Pero, ¿qué puede hacer que una persona tenga un trauma igual que otras, pero lo sobrelleven de diferente manera? Ejemplo, la exposición del organismo ante fuentes de estrés son estímulos, son estas cargas de energía que mencionábamos. Pero si el paciente o nosotros mismos estamos dispuestos a en un consumo cotidiano, como lo son los azúcares o la cafeína, puede hacer que la noticia, la notificación, el descubrimiento o haber pasado por un trauma nos impulse a que la intensidad para sufrirlo sea mayor. ¿Por qué? Porque los azúcares y la cafeína son fuentes de energía que el organismo pues llega a contemplar. Van de la mano con todos y cada uno de los elementos que nosotros tenemos para la energía, el desarrollo, el consumo, la alimentación y sobre todo características de ansiedad. Mencionábamos en la sintomatología que hay nervios. Bueno, puede haber pacientes que sus sentimientos, sus emociones estén en perfecto estado, pero están ansiosas el mayor tiempo del día o durante la entrevista, etcétera. Se puede deber por haber consumido 2 tazas de café o por haber usado algún alimento en tazas altas de azúcar o algo parecido. Pero si el consumo es cotidiano, recurrente y ya se volvió un hábito en la persona, en cuanto da aparición un trauma, intensifica las emociones que éste pasa. Y al tener un paciente con emociones tan intensas, conllevan a que su consecuencia pueda ser un desencadenante de no tan solo un trauma moderado, sino de trastornos, como lo vamos a ver adelante. Muchas veces, no tan solo sirven como un consumo, sino como un mecanismo de escape. El mecanismo de escape puede dar lugar a que la persona diga, es que no sé cómo afrontarlo, me cayó como balde de agua fría esta noticia que me estás dando. Y empiezan a fumar, empiezan a tener un uso de cocaína, un uso de anfetaminas, metanfetaminas, por características pues placenteras que ésta llega a tener. Pero esto cuando se usa como mecanismo de escape muchas veces da lugar a que la persona tenga estas ráfagas de pensamientos, ráfagas de recuerdos, cuando la herida no tuvo satisfacción. Igualmente, la cocaína, las anfetaminas, la metanfetamina pueden traer consigo consecuencias en el proceso cognitivo de la persona. Y si bien ya habíamos dicho que algunos elementos del estrés pueden ser fisiológicos, como la subida del pulso cardíaco, hagamos de cuenta que la persona consumía cocaína antes del trauma. ¿Qué nos puede esperar de una persona que constantemente ya tiene el corazón ante pulsos cardíacos irregulares, acelerados o en arritmias? Bueno, pues el músculo puede traer consigo dificultades para a lo mejor evocar emociones ante este tipo de circunstancias. Y el que haya un trauma
y con ello carga de estrés negativa y con ello una característica fisiológica como son las arritmias, pueden ser proclives a sufrir un infarto. Por ello, es que recuerden lo siguiente: pacientes que reciben una noticia y no tenían ningún tipo de enfermedades, pero es tal el impacto que recaen en crisis de ansiedad o recaen en características como el infarto mismo. El ataque al miocardio es una de las causas de muerte más consideradas en el país, pero se han incluso sobrellevado a que es el sobrepeso, la obesidad, algunos de esos factores. Pero la nicotina, la cocaína, las anfetaminas, la metanfetamina, el uso recurrente de las azúcares o el consumo de la cafeína puede ser parte de este tipo de consideraciones. Y ahora sí, ¿en qué momento podemos decir que todos estos elementos dan lugar a una despersonalización? Bueno, cuando el estrés, el trauma, las condiciones, el estilo de vida, el contexto y todos los elementos que hemos visto de vulnerabilidad o cuidado entran en juego, pueden traer un entorno de trastorno para el paciente. Los más cotidianos, en donde hemos estado abordando el tema, es el trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés agudo, en donde pues obviamente la exposición y el uso de este tipo de conceptos en la vida del paciente traen a que pueden provenir del trauma, trayendo dificultades en su descanso, en el sueño mismo, en cómo se llega a comportar en algunos entornos, pues se despersonaliza en que pues el recuerdo como que lo saca de la realidad. Ejemplo del trastorno de estrés postraumático es que si la persona es secuestrada, si la persona es completamente expuesta a detonaciones de arma de fuego, por ejemplo, la próxima vez que esté en vía pública y haya cohetes por una festividad o algo similar, pueden dar aparición a estos recuerdos intrusivos. Recuerdos intrusivos que se ligan con el suceso, mismo suceso que por cuestión de 5 o 10 minutos les desconectan de la realidad. No están viviendo el presente, sino que lo sucedido en su entorno los llevan como si los arrancaran de la realidad a ese suceso repetidas ocasiones. Pacientes con trastorno de estrés postraumático refieren una vez salen de ese tipo de cuadros haberse sentido nuevamente en el cuarto, en el lugar, con la persona o víctimas de ese trauma directo que sufrieron. Por otro lado, el trastorno de estrés agudo, si bien no es tan pesado en el tema de recuerdos intrusivos o características mismas del sujeto para las funciones que desempeña, para su vida cotidiana, sí tiene consigo sintomatologías como las que habíamos abordado, en estados de vigilia, cargas de pensamiento y sobre todo muestras repetitivas del nerviosismo que el paciente tiene. Normalmente el estrés agudo va a ser una circunstancia entre la realidad y las amenazas. ¿Por qué? Si una persona con estrés agudo llega a escuchar una palabra que en su infancia le decía su madre o su padre y era sinónimo de violencia, puede empezar a sentirse nervioso con cuál va a ser la postura de esta persona luego del comentario. Algo en donde se empiezan a resguardar o empiezan a estar inquietos. Y a lo mejor esto hablándolo de una persona ya mayor de edad, pero los menores, 8 o 10 años, manifiestan estrés agudo una vez hay este tipo de consideraciones. Ejemplo, el de, pues hablamos más tarde, o de, ay, príncipe. Ese tipo de conceptos lo usan los padres en algunas ocasiones, pero que empiezan a ligarse con traumas el cual el niño o la niña ya sabe que puede ser víctima de un castigo, de una llamada de atención o algo que para sus emociones es completamente negativo. Igual, tener en cuenta tanto del estrés postraumático y el estrés agudo, ser siempre lo más reservado posible ante el trauma. ¿Por qué? Porque si nosotros, sin saberlo, ya tiene características de estos dos tipos de trastorno,
El que nosotros hagamos uso de una palabra detonante, un sonido o una actividad, podemos desencadenar un cuadro de ansiedad, una crisis en el paciente durante la entrevista, por ejemplo. Por eso siempre hay que hacer el menor número de preguntas posible para tener la mayor información cabida. Si bien el estrés agudo y el estrés postraumático es el sentimiento del paciente, muchas veces el trastorno de despersonalización es cuando pasan el trauma, pero a partir de él cambian su manera de ver la vida. Es que si estoy llorando en este preciso momento, tengo las lágrimas, se me nota que estoy triste, pero yo no me siento así. Hay una indiferencia entre que el contexto que muchas veces dicen es que habitan un cuerpo que ya no les pertenece, o que su cuerpo, su mente se quedó en el suceso, mientras que ellos ya automatizaron todo. El tipo de personas con trastorno de despersonalización es que siguen cumpliendo con su jornada laboral, siguen dirigiéndose al trabajo, siguen cumpliendo con sus responsabilidades, pero le perdieron sentido, ya no saben por qué lo hacen. O empiezan con un sentimiento de dualidad, en donde personas que antes amaban fervientemente ahora no sienten ningún tipo de sentimientos, de vínculo, y mucho menos de atracción si incluso era su pareja. También un elemento en donde la misma familia nota que esta persona que sufrió el trauma está más desapegado, ya no le llama a los demás por su apodo o características que la memoria misma tenía con el paciente. El trastorno de despersonalización tiene dos funciones. Uno, resguardar al paciente del trauma, porque reiteramos, el estrés y el trauma está ligado por la carga de emociones que este conlleva. Si nosotros en ese mismo momento teníamos deficiencias por el consumo de alguna sustancia o algún estilo de vida que nos tuviese constantemente a cargas fuertes de estrés, por ejemplo, cuando aparece el trauma, el cuerpo mismo se apaga. Eso significa que en lugar de nosotros romper en llanto, sentirnos parte de nuestras emociones, pues, psicológicamente, cognitivamente, ya no hay este proceso. La persona no cae en sí y por ello es que a partir del esquema del duelo que les había mostrado, este tema de la negación es constante. Es una persona que no cae en su realidad aun cuando ya se le dijo 1000 veces que la persona falleció. Es como de que se quedan en el pasado o inician una nueva etapa de vida en la que todo lo que sabían, recordaban y pensaban ya no es suyo. El cuerpo que habitan y lo que ellos sienten es completamente diferente a lo que nos expresan. El tema del paralelismo, como lo veíamos en el tema de la sintomatología, da lugar muchas veces a ese tipo de consideraciones. Personas que durante la entrevista rompen en llanto, pero ellos dicen sentirse bien o que no saben explicarse por qué lloran. Ejemplo también de ello es que algunas personas lloran con estímulos visuales como lo son ver a un niño en la calle, ver una familia, ver una pareja platicar, no por lo que significa eso que vieron, sino porque ellos no pueden o sienten que tendrían algo similar. Es un sentimiento, ¿cómo decirlo? Es un sentimiento que ellos mismos se cuestionan si pueden llegar a despertar. Es que me encantaría sentir el amor que siente esa familia por su hijo o por su pareja, porque yo creo que ya me morí. Yo no soy parte de lo que tengo ni me siento responsable de mis actos. Desvelemos más al respecto. Muchas de las consideraciones que dan lugar al tema de la despersonalización es porque tienen una falsa solución. Pasa el trauma. El paciente mismo inicia un consumo de drogas, alcohol, tabaco, el cual da lugar a una desconexión o un desapego emocional. Por ejemplo, el consumo de tabaco, a partir de la encuesta
Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, realizada por última vez en 2017, mencionaba que al menos del 12 y 65 esquema o rango de edad que se fueron encuestando, al menos 51% habían tenido un consumo cotidiano al tabaco, 2.9 habían tenido un consumo diario del alcohol y 8.5 un consumo, pues, consciente, consensuado de este tipo de elementos. Igual, el 2.2% tenían ya una dependencia ante el alcohol y por último, pacientes hombres por lo menos de un 10.3 en consumo de marihuana, 5.1 de cocaína y 1% en anfetamínicos. ¿Por qué? Si bien este tipo de consideraciones son a partir de su consumo cotidiano, muchas personas refieren iniciar el consumo de sustancias porque les desconectan, les generan calma, les generan una falsa sensación de resguardo una vez pasaron por el trauma. Démonos cuenta de algo. Una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido, haber pasado por violencia, pueden iniciar con que la persona consuma alcohol, como de es que para curar las heridas del corazón, tomo alcohol. Para no recordar o no tener esos pensamientos en la actualidad, fumo marihuana para sentirme más tranquilo. Muchas de las consideraciones que llegan a despertar es que sienten que esa apatía, ese apagado que tienen emocional, lo suplen con cocaína. Es que ya no sentía nada, sentía que mi vida ya no tenía sentido, entonces consumía cocaína para sentir adrenalina, para tener cargas de emoción. O elementos como lo son los anfetamínicos, para a lo mejor escapar de la realidad. Muchas veces, pacientes refieren tener, pues, ilusiones o pensamientos a partir del consumo de anfetamínicos que les permiten incluso sanar, en sus palabras, heridas del pasado, heridas provenientes del trauma. Y reitero, muchos de los personajes que vamos a estar abordando o pacientes que vamos a llegar a tener dicen haber consumido alguno de estos elementos porque generaban calma en ellos, pero indefinidamente es mejor una terapia, ¿estamos de acuerdo? Bueno, inician cambios comportamentales. Esta falsa solución de estoy recuperándome del trauma trae un inicio en inobservancias ambientales. Es que pues ya me da igual. Una persona que pierde a su protector, a su padre, a su madre o con quienes pasaron el tema de educación, crianza y fallece, genera una inobservancia ambiental de que pues es que no me importa mi familia, ya me dan igual los demás, ya no me importa si lo que hago está bien o mal, porque pues la satisfacción que despertaba en esta persona ya no la hay. Efectuando ajustes rutinarios. Si algo estaba relacionado a ese trauma, puede iniciar un ajuste rutinario de cambiar las horas de trabajo, cambiar los lugares que frecuentaba, cambiar el estilo o la vida que tenía en un inicio. Y diríamos que empieza un cambio conductual cuando el consumo de sustancias da inicio. Este sentimiento muchas veces de desapego trae consigo de que la persona, el primer día, las primeras horas del trauma, tiene todas las emociones al rojo vivo, las está viviendo. Pero en cuanto consume una gota de alcohol, en cuanto consume tabaco, en cuanto consume algo, el mismo organismo, con su proceso cognitivo, da lugar a que, la dependencia sea parte de ese consumo o inicie este desapego emocional en donde este trauma a lo mejor lo dejan de sentir, pero dejan de sentir todo lo que pasa en un futuro, dando lugar a la despersonalización. Ya no sienten felicidad ni tristeza de lo que pasa en un futuro. Ya no sienten ni siquiera remordimiento de lo que lleguen a hacer en muchas ocasiones. Y sobre todo, esta inobservancia ambiental, los ajustes rutinarios y el consumo de sustancias concluye
en que el último de los pasos conductuales es quitarse la vida. Cuando el paciente mismo ya no se siente parte de sus emociones o las emociones sobrepasan el vaso, lo último que llegan a tener en mente son pensamientos de suicidio, en donde algunos quedan en la tentativa y otros en el paso al acto. Veamos algo. Una característica de las personas en despersonalización es que los indicadores provienen de por lo menos 5 esferas y 2 caracteres. Las 5 esferas es, por ejemplo, elementos de relación, elementos afectivos, y el impulso reproductivo se ve apagado. Ejemplo, personas que pasaron un trauma y ya no quieren ni siquiera seguir viviendo a partir de él, porque es como de, pues ya no siento nada, ya no me siento parte de mi cuerpo, ni de mis pensamientos, ni de mis ilusiones. Se empiezan a desapagar y a desafanar de la idea de que, pues es que ¿para qué tengo hijos? Yo ya soy un desecho, me rechaza la sociedad, yo mismo me rechazo, entonces, ¿para qué continuar con mi vida? Mi nombre, mi persona, mi físico, mis logros, ya no significa nada. El amor parental, muchas veces, si bien es una red de apoyo, empiezan a desapegarse en un sentimiento de que, por ejemplo, menores de edad son los que más tienen este tipo de rasgos. Un rasgo en donde ¿yo para qué me voy a seguir esforzando en la escuela si mis padres tampoco me dan esa calidez que necesito? El apego amistoso es una característica que llegan a despertar en la despersonalización porque ellos creen que compartiendo sus experiencias con otros van a generar un vínculo de amistad, el cual les permita, pues, crecer y sobrellevar el trauma. Pero cuando esto no es el adecuado, el apego amistoso es que me empiezo a relacionar con gente que son mala o buena influencia para mí, pero no veo que salga, no veo progreso en mí, o es que me llevo muy bien con ellos, pero yo no soy este tipo de persona. Ejemplo, menores de edad que tienen el trauma y todo el tiempo estaban en grupos de lectura, grupos proactivos, de estudio, etcétera. Pero una vez aparece el trauma, se empiezan a relacionar con personas cuya influencia no es la favorable. Hay la exposición al consumo de alcohol, sustancias o incluso actos de violencia. Bueno, este apego es una manera de ellos cambiar todo lo que significaba su persona. Sus pensamientos, sus ambiciones, sus sentimientos los empiezan a dirigir y a desplazar con personas que no iban a iniciar una relación hace 2 semanas previo al trauma, a lo mejor. Los sentimientos de valor y autoprotección se ven apagados completamente. Ya no sienten un valor por sus esfuerzos, ya no sienten un valor por sus méritos, ni siquiera por su propio nombre. La autoprotección se ve apagada en el tema de que ya no les interesa de, pues voy a manejar a 180 por hora. ¿Qué me podría pasar? Si me muero ya no tiene ningún sentido. O esta carga de, es que yo sí me dirijo a las personas y empiezo a vivir mi vida, pero pues no siento nada. Un ejemplo son personas cuya ambición era conocer, salir de viaje, tener alguna experiencia en específico. Cuando dan lugar a esa experiencia y la logran, el sentimiento de valor y autoprotección al estar apagados es como de, no sentí tanto para nada, esto era lo que yo quería, y empiezan esos sentimientos de que ahora habitan 2 personas en su lugar. Ya no siente, ya no piensa, ya no se motiva, ya no tiene influencias que quiera a futuro. Es como si la persona misma hubiera dejado de existir en ese momento y solamente vive por automatización. Muchas de las ocasiones, el que una persona caiga en una despersonalización da lugar a asesinatos o carnivorismo. En otras palabras, el desapego en actividades para otros. Lo que nosotros hacemos con y para otros. ¿Qué quiere decir? Una persona en despersonalización ya no tiene sentimientos de remordimiento ni de protección. Al no tener este tipo de sentimientos,
le da igual la vida de los demás. Y al darle igual la vida de los demás, como lo mencionábamos, si ellos se mueren, está bien. Pero si ellos matan, también les da lo mismo. Esta característica de reflexión da lugar a que una persona es como de, perdón, tú no eras así, tú no tenías ese tipo de pensamientos, tú no hablabas de esa manera. Ejemplo, en los elementos uniformados se suele dar mucho el de, ¿qué tiene? Estoy cumpliendo mi deber, pero es que ya no hay una carga emocional, han desapegado completamente ese proceso de reflexión y es como de, por trabajo, justifican sus medios, pero cosa que está inequivocadamente mal, es un error que han generado. Otro de los elementos, la esfera patrimonial, la esfera de pertenencia, por ejemplo. La astucia es parte de cómo nosotros nos dirigimos de manera, pues, precavida, guardamos nuestras reservas, somos cautelosos. Cuando hay diferencias o características de despersonalización, la astucia se ve completamente, pues, atropellada. La persona ya actúa sin reflexión, actúa por impulso, actúa como si no tuviese consecuencias lo que hacen o lo que dicen. El robo y el sentido de propiedad muchas veces es como de, soy una persona más, no quita nada que le retire 100 pesos, que me lleve sus pertenencias, porque, pues, ¿qué más me da? Ya no hay un elemento de resguardo, protección en este tipo de características. El orgullo, la arrogancia y el amor por la autoridad muchas veces se ve, pues, quebrantado. El orgullo se ve apagado porque ya no sienten satisfacción. Y en no sentir satisfacción, pues ya que les va a dar orgullo. Hacer algo, lograr algo, ya les da igual. O muchas veces da lugar a la arrogancia porque su carga, su manifestación es como de, pues es que yo soy perfecto. O sea, dime tú, ¿quién es mejor en un puesto de trabajo? ¿Tú que todo el tiempo te estás estresando? ¿O a mí que me salen bien las cosas y ya no me tengo que preocupar? No es porque no le preocupe, sino porque en ese proceso de despersonalización ya no sienten adecuadamente las emociones que están pasando. Y el amor a la autoridad es un sentimiento encontrado, porque, reiterando el caso anterior, en cumplimiento del deber muchas veces suelen hacer actividades que en sus facultades personales no lo harían, como disparar un arma de fuego, inferir lesiones en contra de alguien, hacer técnicas de tortura para conseguir una información que por medio del interrogatorio común no lograron. La ambición y la vanidad son otros elementos que el mismo elemento, el mismo paciente de despersonalización empieza a identificar como, pues al no sentir nada y al habitar un cuerpo que no es mío y al tener pues estos sentimientos encontrados, tengo de dos, o vivo lo que me quede de vida con esto, o me recupero y trato de ver la manera de ser la persona que dicen que era. Muchas veces el que una persona esté en despreciación puede dar lugar a que le digan, oye, ¿recuerdas que tú y yo salíamos de fiesta todos los viernes? El paciente en despreciación dice que no recuerda nada de eso, ya no tiene ese sentimiento, pero con tal de seguir teniendo una satisfacción y que lo sigan invitando, o cualquier resguardo que haya tenido por lo menos, va a dar lugar a una vanidad personal. Es como de, ahora me voy a llamar de tal manera. Empiezan a jugar con este tipo de sentimientos en donde ya no me digas así, ahora dime de esta manera. Este apodo me gusta más. Como que empiezan a hacer uso de ese cuerpo para vivir una vida que esa personalidad empieza a despertar. La prudencia igualmente, así como la astucia, empieza a tener deficiencias, actúan porque sí. La agudeza metafísica es el sentimiento que veíamos con anterioridad. A partir de las creencias y el contexto social, muchas veces nosotros inferimos que el cuerpo que habitamos y la mente son dos cosas diferentes. El tema de la metafísica es cómo incluso algunos pacientes se refieren a sí mismos como la mente y el cuerpo. Actúan de una manera, pero piensan de otra. Este sentimiento es algo que para muchos evaluadores cuesta trabajo identificar o dar lugar a ello.
pero lo vamos a ver, lo vamos a observar a partir de pacientes que nos dicen muchos conceptos a partir de una deidad, a partir de una fuerza, a partir de algo que no saben cómo explicar. Este tipo de conceptos de la agudeza metafísica lo vamos a escuchar en palabras del paciente cuando dicen el tema como si. Cuando nos dicen como si, es nosotros hablando desde otra postura. Ejemplo, es que me siento como si fuera yo, pero cuando tenía 13 años. Es que me siento como si tuviese 15. Es que me siento como si fuera más joven. Es que me siento como si estuviera ese día. Es que me siento como si algo en mí cambiara. Esta agudeza metafísica empieza a hablar mucho de cómo sus palabras, sus emociones y su cuerpo interaccionan entre sí. La casualidad, el ingenio y la inferencia es algo que el paciente nos va a estar repitiendo constantemente, como de, ay, es que no sé, siento que es casualidad o destino lo que me pasó a partir de la narración del trauma. Empiezan a generar un sentido poético, todo lo empiezan a relacionar con algo, nos tiran una frase motivacional, nos tiran una referencia en donde, por ejemplo, el karma suele ser esa fuerza que ellos nos expresan. Es que bueno, pues si yo habito en este cuerpo es porque tengo un propósito de vida, es porque tengo una interacción, es porque tengo una necesidad. La benevolencia, la compasión moral y la, pues, perspectiva de acción, muchas veces es con cómo ellos hacen las cosas pensando en otros. Ejemplo, es que cuando dan lugar a condiciones de una despreciación, hacen cosas para el bien o para el mal porque creen que eso es lo que deben de hacer. Si se despersonalizan muchos elementos de seguridad, cumplen indicaciones que en otro contexto no harían. La mímica y la imitación suele darse mucho en personas que hablan como en dos canales diferentes. Recordemos que muchas actividades o cuando nosotros narramos historias, hacemos uso de gestos, gesticulamos de una manera, pero en una etapa de despreciación es completamente diferente. Nos dicen una cosa, pero aparentan otra. Ejemplo de este tipo de conceptos lo era Charles Manson. Cuando se le hacía preguntas, entrevistas, referentes a cómo pensaba, actuaba con una gesticulación de alguien, pues, en una composición de dificultades mentales, de retraso, o que tenía una dualidad de personalidad, se desconectaba, por así decirlo. Bueno, pues retomaba como si nada muchos conceptos de plática. Entonces, esa mímica, imitaciones, ¿qué pasó? Es que me estás diciendo que te sientes triste, pero te estás riendo. ¿Qué sucede allí? ¿Me puedes repetir un momento? Y ese tipo de indicadores provienen de esa esfera. Las esferas más cotidianas y que tienen que ver mucho a partir de un poco más la subjetividad y no tanto una encuesta, una entrevista, un factor, un indicador, son, por ejemplo, características del aprendizaje y la educación. El cómo una persona nos puede llegar incluso a referir el que, no sé, lo que le sucedió fue porque no sabía, porque era ignorante, porque pues no se siente conforme con lo que aprendió, o se empiezan a subestimar. En una etapa de despreciación, las personas se suelen subestimar más de lo común. Es que tú eres licenciado, es que tú eres maestro, es que tú eres doctor, pero actúan como si estuviesen en una etapa de aprendizaje. Recaen nuevamente en ese concepto de que no son y olvidan mucho de lo que eran. El sentido de la ubicación, los recuerdos de la persona, la memoria verbal, en estos tres aspectos se relacionan porque van de la mano con el suceso. ¿Cómo se refiere de lo que le pasó? ¿Cómo se siente al respecto de lo que le pasó? ¿Y cómo nos narra lo que sucedió? Un primer indicador de que el suceso o el trauma no ha sido enfocado o interpretado por el paciente puede ser en que no recuerde nada. Disculpa, ¿te puedo ayudar en algo? Vi que te acaban de atacar 2 personas, te robaron las cosas o lo que sea. El paciente me dice, ¿perdón?
como que devuelve a la vida ese sentido de conocimiento, de interpretación de dónde estaba, pero sin recordar lo sucedido. Su organismo mismo, el proceso cognitivo, hizo que durante toda esta etapa de daño no estuviese presente. La mente se desconectó del cuerpo, entregó sus pertenencias, pero no recuperó la conciencia en ese entonces. El talento de las palabras y la lingüística se puede ver dañado, se puede ver afectado, en donde una persona en desprotección, si tenía facilidad del habla, puede empezar a tartamudear, puede empezar a olvidarse o a tener dificultades para tener esa palabrita que buscaba. Es que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Bueno, pues es un indicador más. El último de todos, preferencias. ¿Qué colores le gustaba a la persona antes y después del trauma? Si tiene algún sentido que en el sonido o el talento musical pueda evocar a partir del suceso. Mencionábamos en trastorno de estrés postraumático una característica de que las detonaciones de arma de fuego las pueden ligar a cohetes de alguna festividad. Sentidos numéricos y temporales, como lo que mencionábamos de las fechas, la aptitud mecánica o la agudeza compartida en el elemento de cómo ahora las personas se dirige y hace lo que antes tenía mucha facilidad. Un ejemplo es que cualquiera de ustedes, si se ven sometidos ante el trauma, pueden tener un rasgo en esta aptitud mecánica o la agudeza compartida es que tú antes hacías los trabajos en 2 horas, ahora veo que te toma mucho tiempo, veo que te cuesta trabajo hacerlo, algo que se te hacía fácil ahora te es difícil. Puede ser producto de estos mecanismos que dan lugar a la despersonalización. Uno de los elementos en la despersonalización es que va por etapas. Las etapas de la despersonalización, ya como trastorno, son los comentarios de la experiencia corporal anómala, una falta de pertenencia, un sentimiento en donde la persona, inclusive, puede llegar a tener parálisis del sueño. Recordábamos hace un momento que mucho va de la mano con los recuerdos y la vigilia. El trastorno de estrés postraumático da lugar a pesadillas, recuerdos, pensamientos intrusivos, incluso cuando están descansando. Pero la despersonalización puede tener como factor inicial parálisis del sueño. Personas que están descansando pero no pueden mover su cuerpo. Personas o pacientes que dicen estar despiertos pero tienen una incapacidad sobre su cuerpo mismo. Inclusive, en donde esta carga de estrés, esta carga de pensamientos, esta carga de mecanismos que han venido trayendo desde el trauma mismo, les da lugar a pérdidas de dirección. La pérdida de dirección no tan solo es en el entendido de el sentimiento de pertenencia, localización, georreferencia, no, sino hasta del mismo sentido de la vida. Es que, ¿por qué me levanto tan temprano a trabajar para que no me paguen lo suficiente si ni siquiera le encuentro motivos, ni dirección, ni circunstancias a lo que hago? Por último, la descorporización. La falta de pertenencia y la pérdida de dirección da lugar a la descorporización. Misma descorporización de, es que este no es mi cuerpo. Una carga en donde la persona empieza a desplazar lo que era, tipo una mujer que sufre abuso sexual, desplaza su personalidad al cuerpo o a las características de un hombre. Empiezan a vestir de manera heteronormativa, empiezan a usar colores que antes no eran muy comunes y este sentimiento incluso de feminidad que tendríamos en cuenta ya no se ve atribuido en cómo se dirige. Mujeres que han perdido un sentimiento de la seducción, de su pertenencia corporal, de su atractivo físico a partir de un trauma. No todas funcionan del mismo proceso, pero se suele atribuir en cómo se dirigen y la pertenencia de lo que significa su elemento físico. Igual, la descorporización puede tener un sentimiento de
simultaneidad o de aparición, el cual es la distorsión somatosensorial. Ejemplo de la distorsión somatosensorial es elementos como lo son el miembro fantasma. Si la pérdida o el trauma es producto de una amputación, un accidente, puede estar evocando el que la persona tenga este sentimiento de aún tener la extremidad, pero ya no es la misma. Esto, si no se trata, si no se conlleva, puede dar lugar a otros pasos de la despersonalización misma. La interrelación con epilepsia, la jaqueca o características funcionales son producto final de la experiencia corporal, en donde el paciente no tenía epilepsias, no tenía cuadros pues de estrés, ahora sí los puede tener, porque el trauma, porque la incapacidad de procesar lo que sucedió, lo llevan a ese punto, como mencionaba. Uno de los elementos pueden ser funcionales en cuanto a un paro cardíaco. La noticia puede ser tal que el cuerpo, con tal de protegerse a sí mismo, tiene este tipo de fallas. Y por último, la jaqueca. En otro lugar, puede ser la migraña misma, porque pues es tanta la carga energética, pues sensorial que está viéndose afectada, que no puede percibir la luz, no puede percibir los sonidos en ese momento. Muchas veces, cuando se nota este tipo de notificaciones de falleció un familiar, hay un testimonio muy recurrente y es, sentí que se me apagó el mundo. Ese pitido que muchas veces llegamos a tener, que se llega a atribuir a la presión baja, a cambios de la frecuencia cardíaca, bueno, pues también da lugar en el momento del trauma. El segundo de los puntos es la anestesia emocional. Personas que deberían de estar llorando, personas que deberían de estar pues pasando un sufrimiento a partir de la pérdida, que no lo tienen. La ausencia del mismo es una anestesia emocional. Por ello, la incapacidad de sensaciones es ese tema de que, oye, ¿no te afectó? No, estoy muy normal. Oye, ¿y qué vas a hacer ahora que no está tu familia o tu familiar con vida? No sé. Esa apatía muchas veces se atribuye a la anestesia emocional. La falla del paralelismo era lo que mencionábamos. Personas que rompen en llanto, pero no terminan de explicarse por qué. O personas que tienen ganas de llorar, pero no tienen este tipo de facultades. La superación de fobias suele ser un elemento de la despreciación. Disculpa, ¿no le tenías miedo a las alturas? Creo que sí. Es que estamos en el piso 50 y te noto muy normal. Una persona a partir de un trauma puede cambiar completamente estos sentimientos. Alguien que antes tenía un resguardo en donde no podía ver una araña, no podía ver algún elemento que le recordara su fobia, porque traía consigo una ansiedad, un nerviosismo. El trauma puede hacer que ya no sienta ni siquiera una fobia por antes su sentimiento, por su sentir o por cómo el pensamiento estaba ligado con la carga cognitiva. Igualmente, las conductas de evitación mitigada se ven apagadas. Ahora se van a ver a pacientes que están haciendo actividades de alto riesgo sin antes pensar sus consecuencias. Manejar a alta velocidad, consumir estupefacientes, ponerse en situaciones de riesgo porque la evitación ya no tiene lugar. Y atenuaciones graduales. Las atenuaciones graduales es que se subestiman o tienen sensaciones, pero no le dan lugar a ello. Personas que sí se sienten tristes, sí se sienten pues apagadas, desanimadas, pero prefieren seguir trabajando, prefieren seguir haciendo otro tipo de cosas que pensar en cómo se sienten ellos. La experiencia anómala mnémica es porque tiene que ver con el uso de elementos del pasado. Las memorias autobiográficas dañadas. Oye, ¿te acuerdas cuando de niños salíamos a jugar al parque? No. ¿Tú quién eres? Eso puede ser elemento de una despreciación. Inconsistencias en cuanto al registro y el dicho. ¿Por qué? Recordemos que el suceso pudo haber acontecido una fecha, una hora y un lugar.
cuando le preguntamos sobre el elemento o el trauma que padeció, no nos puede decir ni siquiera qué sucedió porque no lo recuerdan, o hay elementos en el dicho que cambian. Tipo, es que recuerdo que fue el domingo 30 de febrero. Perdón, no hay esa fecha, pero continúa. El dicho es porque este proceso cognitivo hace un resguardo de lo que tiene en mente. La reminiscencia intermitente, ¿a qué nos referimos? Que tiene flashbacks, tiene cargas que son justo del recuerdo, pero en momentos que no tiene por qué aparecer. Como por ejemplo, estar comiendo, estar cenando, estar durmiendo, estar haciendo una actividad que nada tiene que ver con el suceso, pero que de repente se acuerdan de él. Por ejemplo, en las rupturas amorosas es algo muy común. Una ruptura amorosa puede tenerte tranquilo 2, 3 semanas, un mes, pero de repente te empiezas a acordar mucho de esa persona. Justo es por una característica de reminiscencia. Y el último y el más fuerte de todos, cuando la persona ya recayó en una desrealización. Ya hay un desapego afectivo. Las personas con las que comparte, vive o estuvo ya no significan nada en su vida. La desvinculación de experiencias es porque a mí antes me gustaba salir al parque, jugar golf, ir con mis amigos, jugar fútbol, jugar esto, jugar el otro. Mis aficiones eran estas. Ahora ya no me interesa nada. Ya nada me llena. La falta de concominantes o concomitantes es justamente eso. El que antes la persona gesticulaba mucho, era muy alegre, se dirigía a los demás con una sonrisa, era muy caluroso. Ahora eso ya no existe. Ya no hay esa persona que antes nosotros veíamos. Y la indiferencia a elementos de placer. Personas que ya no les interesa ni en lo más mínimo pasar tiempo en familia, pasar tiempo de calidad, pasar tiempo consigo mismo. Incluso el que coman, el que descansen, ya no les gusta, ya no les apetece y al contrario se vuelve más una carga que algo que les favorece como personas. Es que no quiero dormir porque pues no descanso, padezco de parálisis del sueño, tengo recuerdos recurrentes, todo me recuerda a ese día, entonces prefiero desmayarme de sueño que yo dirigirme a dormir. Por ello, y este tipo de conceptos tienen mucha relación. La desprocesión no tan solo es un trastorno que está en el DSM-5 y listo, no, sino que tiene todo un camino de aparición. Mencionábamos el estrés, el trauma, el trabajo, la exposición directa o indirecta ante este tipo de circunstancias. Y que cuando tenemos este tipo de pacientes, a lo mejor no han llegado al trastorno mismo, pero sí ya inician a darnos algunos rasgos a partir de sus facultades en donde podamos prevenir que lleguen hasta esa esfera. Podemos prevenirles cargas de estrés postraumático o estrés agudo. Y si ya estamos con pacientes de ello, que el diagnóstico sea favorable. El diagnóstico siempre debemos de nosotros abordarlo con un planteamiento del trabajo en idoneidad. ¿Por qué? Tengo la fortuna de que al menos los presentes cuentan con los conocimientos en psicología y todo ello enfocarlo al ámbito forense por lo menos. Identificar que estos elementos de violencia no son los únicos que tenemos que investigar, sino estilos de vida, consumos y toda esta exposición a la que en una vida pues ya modernizada estamos completamente dirigidos. Ejemplo de ello, una disculpa, ejemplo de ello es que el primer punto, el punto A, es identificar o formar redes de apoyo. Si queremos trabajar un trauma, que es el motivo por el que llegan muchos de los pacientes, es ver qué redes de apoyo cuenta y si no cuenta con ellas, empezar a formarlas nosotros. ¿A qué voy? Una terapia, si bien muchas veces ya está estandarizada y podemos tener experiencias que nos ayuden para enfocar un plan de trabajo, es importante hablar sobre la familia, hablar sobre los amigos, hablar sobre su trabajo y las aspiraciones que tiene el paciente. De esta manera nosotros podemos iniciar a sentar las bases en donde, digamos,
oye, me doy cuenta que tienes la facilidad para hablar sobre el tema. ¿No te gustaría, en lugar de dirigirte con nosotros todo el tiempo, solo para hablar de este tema, lo hables incluso con tus padres? ¿No te gustaría que ellos también sepan? Este tipo de interacciones se suele dar mucho con menores de edad, en donde es que yo no sabía si tomar o no la terapia porque no sé cómo iban a reaccionar mis papás al respecto. Muchos casos que he tenido incluso pues, personales han sido por abuso sexual, en donde los padres nunca se enteran porque fue el primo, fue el tío, fue alguien de la misma familia responsable de ese tipo de actos. Y significaría desarticular toda una familia por ese hecho, por ese trauma que sufrió. Igualmente, en nosotros queda establecer las líneas de apoyo, saber por dónde iniciar esta perfilación de qué esfera fue la afectada, en dónde se encuentra el estrés, dónde ocurrió el trauma, en qué tipo de trauma estamos trabajando, qué síntomas ya tiene, para decir, es que creo que lo tuyo no es la terapia. Primero es la asistencia médica para satisfacer todos estos daños que ya has venido cargando, a lo mejor intestinales, corporales, porque se autolesiona, porque ya no tiene protección a su cuerpo, y posterior a ello, iniciar nuestro tratamiento, iniciar nuestras terapias, nuestro esquema de trabajo. Es fundamental que siempre canalicemos con equipos de trabajos especializados. Por ejemplo, desde mi rubro, el ámbito pericial, la asistencia victimológica y criminológica, hay que saber derogar funciones, hay que saber desplazar mis límites en donde es que esto ya no me compete. Necesito de un psicólogo que me diga más a profundidad todos y cada uno de los elementos que se han visto afectados, que se han visto apagados, que se han visto delimitados a partir de este hecho delictivo, de esta aparición de violencia o de estas condiciones en el tiempo. Una vez tenemos redes de apoyo, tenemos líneas de apoyo, el trabajo especializado, podemos empezar a construir una sociedad concientizada, en donde sí, los elementos uniformados, los psicólogos, las personas que te atienden en una línea telefónica, siguen siendo personas, siguen sintiendo, pero han enfocado, han sublimado todo este tipo de cargas para la justicia, para el resguardo, para la protección de otros. Es por ello que teniendo la facultad de todos y cada uno de ustedes en una área como lo es la psicología y el interés que tienen por la protección para los demás, recomendarles que siempre hablen desde sus experiencias personales, reconozcan cómo se sienten ustedes, reconozcan si han pasado por algún trauma que no han sabido sobrellevar, hablar o soltar en forma. Iniciemos por nosotros para poder entrar en un contexto de trabajo como lo es la atención para los demás. Una sociedad concientizada nos permite trabajar de mejor manera para todos y cada uno de nuestros compañeros y de nuestros pacientes. Fue para mí un gusto haber abordado un tema como este, habiendo tocado muchas características de las cuales diríamos la despersonalización es algo muy ajeno a nosotros quizá, pero veamos cómo de las causas podemos ser víctimas nosotros sin saberlo, sin identificarlo y sin siquiera habernos enterado con anterioridad. Por ello, el estrés o la exposición ante ciertas circunstancias pueden irnos dando un camino en donde seamos un paciente más de este tipo de trastornos. Espero haya cabida a cualquiera de sus comentarios, si existe alguna duda, si existe alguna observación con respecto al tema o algún tema que quieran a lo mejor abordar de sus experiencias, quedo abierto a todos y cada uno de sus comentarios. Carol, Alejandro, ¿quién más? ¿Quién más tengo? Elisa. Elisa. Si quieren hablar al respecto de alguna experiencia que hayan pasado,
Si bien quieren hablar algo al respecto de las diapositivas o el material, pues adelante. Para mí fue un gusto haberles brindado este tema y quedo a su disposición